Sean todos bienvenidos. ¿Cómo empezar con un videojuego que ya todos conocen? Que incluso lo hemos jugado tantas veces que hasta lo sabemos de memoria. Super Mario Bros. 3. Marcó a los videojugadores en el año 1988, siendo una maravilla en toda la extensión de la palabra. Posee un gran atractivo tanto en la jugabilidad como en las gráficas. Les contaré un poco acerca de la historia. Sigue la misma temática de historia. La princesa es raptada por el temible y villano Bowser. Mario acompañado de Luigi tienen que ir tras su rescate, atravesando 8 mundos llenos de misterio y dificultad. Empezamos en Grassland, que contiene 6 niveles, un castillo y el barco donde Iase el jefe del primer mundo. Tras derrotarlo avanzamos al mundo 2. Pero antes la princesa nos obsequia un ítem. Es nada más ni nada menos que una Super P. Pero ya hablaremos luego de los ítems y las novedades que acompañan a Super Mario Bros. 3. Continuemos. Después del mundo 2 sigue el mundo 3 y así sucesivamente hasta llegar al mundo 8, que es donde se encuentra Bowser. Después de derrotar a Bowser en su castillo, la princesa es rescatada y el juego muestra los créditos. Una vez que se terminen los créditos tendremos la opción de continuar en el juego. Claro, desde el principio, pero esta vez con un ítem que cubre todo nuestro arsenal. 28 Super Ps. Esta vez será mucho más fácil terminar el juego. Bueno, centrémonos en lo que nos concierne. Super Mario Bros. 3. El tercer videojuego de la saga. Sorprendió tremendamente a los videojugadores con sus nuevas innovaciones. Incluía por primera vez un mapeado extenso y nuevos ítems como la Super P, el Hammer Brother, el traje de koala, el traje de rana, el martillo para romper rocas enormes en el mapeado y así abrir caminos secretos. Además fue el primero de la saga en incluir en sus ítems una hoja con la que Mario podía volar por un corto tiempo. El golpe fue tremendo. Los videojugadores hacían fila para adquirir esta valiosa joya. Pero como era de esperarse, todo gran videojuego tiene sus desventajas. El juego era tan extenso e innovador, tanto que los programadores usaron el espacio máximo de almacenamiento del cartucho, por lo que no contaba con batería interna. Por lo tanto era imposible guardar los datos de la partida. Otro duro golpe para los videojugadores era enterarse que el videojuego tampoco contaba con la opción de passwords. El videojuego tenía que ser terminado sin poder guardar datos ni obtener passwords. Pero esto no representaba tanto una objeción, porque el videojuego podía ser terminado en unas 3 horas, e incluso menos. Otro ítem que se incluyó en el videojuego era una flauta. Con esta flauta el jugador podía saltar niveles sin tener que terminarlos. Esto compensaba el no poder salvar la partida. Si se obtenían las 2 flautas del primer mundo, el jugador podría avanzar hasta el mundo 8, es decir, el último mundo. Esto nos permitía acabar el juego en tan solo unos 30 minutos. Existen casos de speedrunners que terminan el juego en menos de 12 minutos. Era demasiado largo para acabar, siempre y cuando no se utilizaran las flautas que daban en el mundo 1 y 2. Cuando un jugador hacía su partida desde el principio, para terminarlo, pues yo fácil me tardaba más de hora y media en acabar el juego. Hay algunos jugadores que hacen el típico speedrun, y pienso que un jugador debe tener demasiada experiencia para acabarlo, pero aún así es un juego no muy fácil de acabar en un corto tiempo. El antecesor de Super Mario Bros. 3, es decir Super Mario Bros. 2, también dio de qué hablar, un videojuego fenomenal, pero claro, no tanto como el tercero de la saga. Pero ese videojuego lo dejaremos para otra ocasión, retomando el tema. Hablemos ahora del soundtrack, una banda sonora sublime, que se quedó marcada en la memoria de los videojugadores, compuesta por Koji Kondo. Disfruten.
había canciones que se repetían a lo largo del juego, yo creo por la misma capacidad reducida que tenía el cartucho. Pero lo que viene siendo el soundtrack de los castillos, que es de la que más me fascinó, el soundtrack de algunas pantallas, como por ejemplo en las excavaciones subterráneas, que es muy similar, pero con un toque diferente a la que tenía Super Mario Bros. En el mundo 1-2, no sé quiénes la recuerdan. Puedo decir que si en estos tiempos pudieran hacerle una reedición con la tecnología que hay, sin hacerle cambios al juego, sino con cambiarle un poco de música, ponérsela a algunas pantallas nomás para que varíe, sería ya algo, desde mi punto de vista, excelente. Dejemos un poco el tema atrás. Como era de esperarse, un juego tan estupendo tenía que evolucionar. Y así fue. En 1990, debutó una maravilla creada por Nintendo. Sí, fue nada más ni nada menos que la SNES. Y poco tiempo más tarde llegó Super Mario All-Star, que era un compilado de Super Mario Bros. 1, 2 y 3. Además incluía otro videojuego que era Super Mario de los Levels. Este remake era exactamente el mismo Mario que vimos en la NES, pero claro, con mejoras técnicas en todos los aspectos. 1. Aunque a muchos fans de la saga no les gustó tanto el soundtrack del remake lanzado para SNES, no quiere decir que no sea bueno. De hecho, el soundtrack de SNES supera en todos los aspectos al de NES. El compositor sigue siendo el mismo, el aclamado Koji Kondo, nombrado anteriormente. Gráficos mejorados. Era lo primero que notábamos al empezar a jugar este grandioso juego. Todos los sprites fueron mejorados. Cada escena recibió un toque maestro. Nos daba una sensación tremenda de volver a jugar este juego una vez que lo habíamos terminado. Algo que no agradó para nada a los fans. No fue el soundtrack, se trata de algo más grave. En la NES, una vez terminado el juego nos obsequiaban 28 Super Ps, cosa que eliminaron en este remake. Cuando terminabas el juego nos aparecían dos opciones, la de continuar en el juego y la de salir. Si elegías continuar en el juego seguías conservando los ítems que no habías usado, pero no te daban nada. Algo que sí fue de agrado para los fans consistía en poder salvar la partida. Esta vez podíamos elegir entre 4 ranuras para poder salvar nuestra partida. Este detalle también se aplicó en el resto de los demás juegos del compilado. Algo que llega a sus corazones es el soundtrack del juego. Y cuando hicieron la traslación del juego para el SNES, ya que es un muy buen juego, del juego en el SNES, pienso que el soundtrack fue algo que no me gustó tanto como en el NES, pero hay otras personas a las cuales yo les pregunto y dicen que el soundtrack es muy bueno. Un detalle muy curioso en el mundo 6 al respecto con la versión de NES tenía que ver con la primera casa de Toad, donde nos daban un ítem. En la versión original del juego de NES nos daban a elegir entre un hongo, una flor o una hoja. Pero en la versión de SNES escogíamos por default un Hammer Broter. Detalle que se conservó para la versión de Game Boy Advance. 15 años después, llegó a nuestras manos otra obra de arte. Sí, se trataba de otro remake aparecido esta vez para la portátil Game Boy Advance. Este remake era muy parecido al de Super Nintendo, pero con algunos extras agregados. No hay mucho que decir de este juego, ya que los fans de la saga lo conocen a la perfección. Solo queda agregar que el soundtrack no era tan bueno como el de Super Nintendo. Incluso en algunos casos el soundtrack de la NES llegó a superar a la Game Boy Advance. La resolución no le ayudó, ya que el Nintendo y el Super Nintendo poseían una resolución de 256 por 224 píxeles y el Game Boy Advance, tan solo 240 por 160 píxeles. Pero eso no lo hace un videojuego terrible. Incluso muchos de los fans lo consideran como el mejor remake. Al momento de hacer la traslación del Super Nintendo al Game Boy Advance, y el juego perdió un poco de calidad, ya que el Super Nintendo no poseía tanta calidad en ese entonces como ya en esta época que salió el Game Boy Advance. El Game Boy Advance tenía un CPU de 32 bits. El Game Boy Advance poseía una resolución de 240 por 160 píxeles, mientras que la del SNES era de 256 por 224.
Super Mario Bros. 3, evolucionó hasta los 32 bits. Aunque esta versión parecía más de 16 bits. Estamos hablando de la versión de Game Boy Advance. Esta vez nos encontramos con un producto casi igual al de hace 10 años. Es decir, la versión de 32 bits era muy parecida a la de 16 bits. Incluso inferior en varios aspectos. Considerando que la versión original de 1985 poseía un cartucho de 3 megabits mientras que la versión de Game Boy Advance acompañaba un cartucho de 32 megabits. Como todo gran videojuego, este tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, es un título de colección, que merece ser valorado como los demás de la saga. Bueno, recuerda que debes ser tu propia luz, en un mundo lleno de obscuridad. Nos vemos. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo. Espero y lo hayan disfrutado, nos vemos la próxima, y no te olvides de visitar el salón clásico de Coca Lightman. Hasta la próxima. Le agradezco tremendamente a John su excelencia por aportar material audiovisual de excelente calidad. Gracias. Eres el mejor. Bueno, Pancho Pantera es increíble, pero tú eres el mejor. Al momento de hacer la traducción, el juego del Super Mario Bros. 3 no era tan bueno como en el Super Nintendo. ¿Pero translación a qué? El Game Boy Advance poseía 17.6. ¿Qué? El Game Boy Advance poseía una resolución. Una resolución. Game Boy Advance. De nuevo. Viene, no te rindas.